Pues nada, Oscar, ya estamos en línea. Empezamos con la entrevista. Bueno, para aquellos que nos estáis viendo, tengo hoy la suerte y el placer de poder entrevistar a Oscar García García. Me he preparado, bueno, lo primero saludarte. ¿Cómo estás, Oscar? ¿Todo bien? Muy bien, encantado de charlar un poquito contigo. Muy bien. ¿Qué tal llevas el tema cuarentena? Que es la pregunta con la que siempre abro este set de arte en cuarentena. Bueno, unos días mejor, otros peor, pero bueno, ahí vamos, intentando hacer cosas, estar activo y llevándolo lo mejor posible. Bueno, muy bien. Veo que tienes ahí un mogollón de luz, o sea que al menos la luz parece que no, Sí, pero es importante también, ¿no? sí, Cuando te tienes tengo que estar en casa. suerte. Sí, tengo suerte, tengo un gran ventanal, no tengo terraza, pero bueno, tengo mucha luz, así que Bueno, ya es por eso bien. algo. Mira, para las personas que nos estén viendo, en el caso de que haya alguien que no te conozca, porque yo creo que ya te conozco todo quisco, todo bicho viviente, pero por si alguien todavía no te conoce, voy a leer aquí un poco tu biografía que he encontrado en el enlace que tienes en Plataforma de Arte Contemporáneo, que bueno, ahora explicaremos un poco. Óscar García García, naciste en 1978, o sea que eres un año más joven que yo. Es director de PAC, Plataforma de Arte Contemporáneo, y comisario independiente. Licenciado en Historia del Arte por la Universidad Complutense de Madrid y especialista en tasación y valoración de activos artísticos. ¡Wow! El tema este de la tasación es todo un mundo, ¿no? Yo es que no Sí, conozco mucho, pero me imagino que debe ser algo sí que lo que tiene es. miga. Sí, bueno, es un poco diferente, ¿no? No es una cosa muy usual, pero interesante. Ya, ya. Después de trabajar en museos, galerías de arte, ferias, festivales, prensa y como comisario independiente desde el 2008, funda PAC, la plataforma líder de promoción y difusión del arte contemporáneo en la que ejerce de director general. Y he abierto ya la página tuya de PAC aquí para que podamos luego comentarla y tal. Pero antes Ujú. de entrar en el tema de PAC, quería que me cuentes un poco cuál ha sido tu trayectoria, o sea, cómo has acabado aquí. O sea, Ah, ¿cuál ha sido tu recorrido sí, hasta acabar formando esta plataforma y luego escribiendo el libro del que vamos a hablar en un rato, que lo tengo aquí preparado, ya me lo he muy leído bien, varias veces, muy bien. de Dios salve el arte contemporáneo. Ujú. Explícame un poco, ¿cómo ha sido tu trayectoria hasta llegar a lo de Bueno, PAC? te cuento, es un poco largo. Bueno, yo soy de toda la vida, soy un apasionado del arte, me encantaba el arte. Estudié Historia del Arte en la Universidad Complutense de Madrid. Ujú. Me gustaba mucho, por una parte, el arte, pero también me gustaba mucho escribir y tener relación con los artistas, ¿no? Y con el arte de forma física. En esa época, súper joven, cuando estaba estudiando Historia del Arte, no conocía muy bien todo el tema de gestión cultural, de comisario, bueno, prácticamente no sabía que existía. Sin embargo, sí que es lo que quería hacer, porque quería trabajar en algo relacionado con el arte, pero estar en relación con los artistas, con los creadores y poder crear diferentes eventos o gestionarlos para poder difundir, promover el arte que me apasionaba, ¿no? Y que me gustaba. Sin saber que este trabajo existía, que puede ser el de comisario o el de gestor cultural, pues bueno, yo hice mi carrera, me licencié en Historia del Arte, después hice el CAP para ser profesor de historia, geografía, historia e historia del arte, pues bueno, para secundaria y bachillerato. Y después hice un máster de tasación y valoración en obras de arte en la Universidad Politécnica de Valencia. Mientras que estoy estudiando, estoy haciendo todo esto, pues bueno, escribo en diferentes revistas, sigo escribiendo en diferentes blogs, voy haciendo diferentes cosas hasta que me surgen varios trabajos en los que voy relacionándolos con mis estudios. Bueno, trabajo en un museo, hago visitas guiadas, me dan una beca en el Museo de Alicante de Museología y Museografía. Empiezo a trabajar en museos hasta bueno, después de terminar este máster y terminar la carrera, empiezo a trabajar para la Galería Marta Cervera en Madrid, de asistente de dirección, una de las galerías más potentes de Madrid. Y bueno, en esta época pues aprendo mucho y esa época es una época muy buena en la que empieza también a llegar la crisis y empieza
faltar el trabajo en el mundo del arte, porque ya sabemos que cuando llega una crisis lo primero que se recorta es de la cultura, ¿no? No se ¿Estamos hablando recorta... del 2008, más o menos? Sí, más o Vale. menos, sí, porque PAC va a cumplir ahora en septiembre 10 años y entonces, pues, más o menos por esa época, con la crisis y los recortes en cultura me llevan a darme cuenta que después de todo este bagaje en el que he trabajado en revistas, subastas, galerías, etcétera, me encuentro que no hay trabajo, ¿no? De mi pasión y de a lo que me he dedicado, ¿no? Entonces, digo, bueno, pues si no hay trabajo, pues igual hay que inventarlo, ¿no? Y entonces en ese momento lo que hago es empezar a crear PAC con mi socio, ¿no? Tenemos la idea de crear una plataforma que sea de difusión y promoción dentro del arte, ¿no? Esa parte de difusión y promoción es en la que se fundamenta una web que trabaja como una revista digital y luego la otra parte es en la que trabajamos como gestores culturales y como comisarios. Entonces, ahí es donde surge PAC, que surge como una plataforma en la que mi socio es artista y es webmaster y hizo la web. Era como un simple blog y yo lo que hacía era escribir en él. Y bueno, empezamos haciendo eso, ¿no? Yo escribiendo en el blog, ¿no? Y luego, lo siento, que No te preocupes. se está colando. Espero que no diga Sí, nada comprometido, ¿te imaginas? espero que, Ahora rajando de ti. ¡Oscar me sí, tiene harta! espero que no hable de mí. Esto es lo que pasa en el confinamiento, que hay reuniones a la vez y conferencias a la vez, ¿no? No pasa nada, hay confianza, tranquilo. Bueno, pues lo que te contaba, empecé yo escribiendo en el blog y seguía haciendo, bueno, diferentes exposiciones o diferentes comisariados. Ahí estaban las dos partes. ¿Qué pasó? Que PAC empezó como una bola de nieve, empezó a crecer, empezamos a tener muchas visitas en la web, a hacer proyectos muy interesantes, a ir a Arco, a hacer algunas cosas muy interesantes. Y entonces empezamos a crecer y bueno, empezaron a entrar colaboradores en la plataforma y bueno, ahora tenemos más de 30 colaboradores escribiendo y empezaron a aparecer proyectos muy interesantes de, bueno, de gestión cultural, no solo para galerías y para museos, sino para festivales y para diferentes marcas. Y bueno, una vez que empieza PAC, que como te he dicho antes va a cumplir ahora en septiembre 10 años, pues yo lo voy compaginando bueno, con otros trabajos relacionados, como seguir escribiendo en otros sitios o hacer comisariados. Ahora también, que no salía en esa biografía que leías, soy el coordinador de la Feria de Arte Contemporáneo JazzMat de Madrid y Jazz LX en Lisboa. Entonces también trabajo para una Feria de Arte Contemporáneo. Y bueno, y aparte de todo eso, pues bueno, surge la posibilidad de escribir un libro, bueno, que ahora lo hablamos. Sí, Y bueno, ahora entraré con ello. Oye, y es un poco una locura. o sea, ¿tienes tiempo? ¿Te queda tiempo para ti? Porque la verdad que oyéndote es como... da la sensación que no paras, ¿no? Es una persona muy activa, tío, muy inquieta. Sí, sí, no paro. Sí, no soy hiperactivo, pero casi. Estoy siempre haciendo cosas Ya veo. y la verdad es que duermo poco. Sí. Y de todo lo que has hecho hasta ahora, porque digamos que desde de tu experiencia como director en una galería, bueno, director de... ¿Qué has dicho que eras? Director, Asistente de dirección, sí. asistente de dirección en la galería. Ahora que estás de coordinador de festival de arte, yo qué sé, trabajando como escritor. ¿Qué es lo que más te gusta de todas estas diferentes variantes en las que te has ido moviendo? Bueno, lo que me gusta es poder hacer cosas tan diferentes, ¿no? Lo que me gusta es trabajar con algo relacionado con el arte, que es lo que me interesa, y el poder hacer cosas diferentes es genial. Yo cuando hago un comisariado de arte, cada comisariado es diferente, cada feria en la que participo o coordino es diferente, lo que escribo sobre cosas diferentes, y eso es lo que me mantiene activo y lo que me gusta tanto, ¿no? de mi trabajo, que no estoy haciendo todo el rato lo mismo, aunque sea de arte, sino que cada proyecto es una aventura diferente.
Te entiendo, a mí me pasa un poco igual, ¿eh? O sea, si estuviera solamente haciendo una de las cosas con las que estoy metido a nivel creativo, creo que al final me acabaría también rayando un poco. Voy a ir mirando un momento mientras vamos hablando Sí. la página web de PAC y me gustaría un poco, háblame un poco, o sea, ¿cuál es el objetivo de esta plataforma? O sea, ¿qué es lo que os gustaría llegar a conseguir con PAC? Bueno, como te he dicho, es una plataforma de difusión y promoción, ¿no? Estamos viendo la web, que es donde se basa la parte de difusión, ¿no? Que trabajamos como una revista online, un periódico digital. Ujú. Somos muy activos, publicamos 3 noticias al día, todo sobre arte contemporáneo, que, bueno, conoces que hay otras web y otras plataformas, pero suelen dedicarse a arte general, ¿no? Te pueden publicar sobre impresionismo, sobre prehistoria y sobre arte contemporáneo. Nosotros desde el principio nos fundamentamos en arte contemporáneo y emergente, ¿no? Por eso es algo más diferente y es un nicho un poco menos explotado, ¿no? Hmm. Eh, Nuestro objetivo es apoyar el arte, ¿no? Porque es nuestra pasión, porque nos gusta y lo apoyamos de diferente manera, ¿no? Lo apoyamos con la difusión, difundiendo artistas, proyectos, galerías, etcétera, y luego también creando contenido, ¿no? Con la parte de gestión cultural. Hmm. Aquí estás viendo, por Sí, ejemplo... por eso te quería comentar también, porque he ido viendo Ujú, algunas de las entrevistas que has ido haciendo en el Instagram que tenéis de la ujú, plataforma Arte Contemporáneo. A veces tú también compartes el enlace en tu propio Instagram, como ujú, Oscar, ¿no? Y las entrevistas están muy guapas, la verdad, las que he visto están muy chulas, están muy bien. He visto un poco de la de Okuda, de la ajá. de Mercedes Bellido, vi un poquito también. Te quería preguntar, de todas estas entrevistas, ¿tienes alguna anécdota? ¿Te ha pasado algo así que te haya llamado la atención? Así en plan divertido, que se Bueno, ha pueda pasado... compartir. Sí. Bueno, llevamos poquita, llevamos 8, pero ha pasado de todo. Desde que me han llamado al timbre mientras que estoy haciendo la entrevista, me he tenido que levantar a irme, o con Kaufman que no conseguíamos conectar y entonces iba con el ordenador por todos los espacios de su casa, por el jardín y cada vez teníamos peor conexión. Bueno, nos ha Performance, pasado... tío, eso es una, Sí, es sí. una performance total ahí. Nos ha pasado un poco de todo, pero bueno, está muy bien porque nos hace, bueno, estar un poco más cercanos, ¿no? En esta época tan Claro, le, rara. le da le da un toque humano, ¿no? Como lo que te pasaba ahora ahí Sí, con el tema del sí, sí, sonido y justo. tal. Y luego, mira, también quería hablar un poco acerca de lo que es tu libro. Ujú. Bueno, lo he estado viendo. Y lo primero que quería preguntarte es, ¿cómo se te ocurrió la idea de enlazar, espera, voy a pasar a nosotros ya mejor, la idea de enlazar el arte contemporáneo con los pecados capitales? ¿Cómo, en qué momento se te junta ahí? Porque son dos ideas que así a priori poca gente se le habrá ocurrido cómo conectarlas, ¿no? O al menos a mí no se me habría ocurrido. Sí, bueno, fue un poco casual porque cuando me conectó conmigo Planeta, bueno, que imagínate, en una llamada no me lo podía creer, que Planeta no solo sabía que existía, sino que encima quería que escribiera un libro para ellos, ¿no? Ellos me ofrecieron escribir un libro para eh, una colección que se llama Para Curiosos, que es una colección que habla de todo tipo de cosas de una forma coloquial y amena, ¿no? Ujú. Entonces, llevaban un tiempo siguiéndome y cómo escribía y querían que podía conseguir escribir un libro relacionado con el arte contemporáneo de esta forma, ¿no? Que llegara a todo el mundo y que fuera coloquial que no fuera solo para el nicho dentro del arte y que lo típico, que fuera un tostón de estos que, que nadie lee o que solo lo leen los eruditos, ¿no? Entonces, cuando me presentaba eso, era genial, pero me dio en total libertad y me dijeron, bueno, ahora haznos una propuesta y dinos qué libro quieres escribir, ¿no? Y dije, bueno, ahora viene lo chungo, ¿no? Claro. Porque cuando te dan tanta libertad es como más responsabilidad y más miedo porque dices ahora sobre cómo enfoco, ¿no? Hablar del arte contemporáneo, porque algo que sí que tenía claro es que quería escribir un libro sobre contemporáneo, ¿no? No hablar sobre otra vez sobre Picasso, Dalí, Duchamp, que está muy bien, ¿no? Pero quería hablar de los artistas de hoy en día, ¿no? Entonces, bueno, pues dándole vueltas, se me ocurrió esta idea tan loca de convertir a los artistas en pecadores porque vi una unión que era que el ser humano es un animal, pero sin embargo
quiere alejarse de esos instintos y esos sentimientos que tienen más animales, ¿no? Parece que reniega de esa parte animal que tiene, ¿no? Entonces, muchas veces esos instintos y esos sentimientos se convierten en vicios y pecados, ¿no? Ya Mm, sean religiosos, éticos o sociales, ¿no? Entonces, en esa unión y en esa huida me di cuenta bueno, que si el arte es una forma de expresar nuestros sentimientos, ¿cómo no iba a ser el canal perfecto para expresar nuestros sentimientos más primitivos, ¿no? Que son los animales, ¿no? De claro. ahí es de donde surge todo el tema y desde donde empiezo a tirar del hilo para los 7 pecados capitales. Me ha llamado mucho la atención el apartado de soberbia, donde de algún modo, o sea, todos los que aparecen en soberbia son artistas urbanos, tío, es como... Sí. y he dicho... y yo he pensado, igual, o sea, bueno, aquí habla un poco de cómo suele pasar que los artistas urbanos que trabajan mucho en la calle y que es como que quieren tener presencia, ¿no? Quieren que se les vea, como que tienen este punto a veces, digamos, por llamarlo así, de ego, ¿no? Y incluyes varios artistas, entre ellos Muelle, por cierto, que es un Ujú. artista que yo creo que se va valorando con el tiempo, cada vez se le da más protagonismo, pero yo creo que con el tiempo esto irá a más. Yo creo que cada vez se irá dándole más y más valor a este artista madrileño, ¿no? ¿Qué Sí, opinas cuál es tu opinión sobre el arte urbano? O sea, ¿qué opinión te bueno, merece? bueno, yo soy súper fan del arte urbano desde hace muchísimo. Yo vivía en Torrejón de Ardoz, que es una zona donde estuvo la base americana y donde entró muy rápido el graffiti en los años 80. Y yo he vivido muy relacionado, ¿no? con todo el tema del graffiti, ¿no? Desde siempre. Y, y bueno, es un arte que me ha encantado y quería hablar de él en el libro. Y bueno, qué mejor capítulo que el capítulo La soberbia, porque intento decir que esta evolución del arte urbano viene del graffiti, ¿no? Y ese graffiti al principio viene de ese tag, de ese nombre, ¿no? Que lo que haces es, el que es más importante es el que más veces escribe su nombre, más alto, más difícil, ¿no? Entonces, el yo por encima de todo, ¿no? Entonces, de Mm, ahí es de donde empiezo a hablar de esa soberbia, que no tiene que ser mala, ¿no? La soberbia también te ayuda a, a prosperar, ¿no? Y a conseguir tus objetivos, ¿no? Entonces, ese graffiti que al principio eran una firma, un nombre, pues va pasando un post-graffiti, ¿no? Que se transforma en un elemento que va cambiando, ¿no? Pero que no pone tu nombre, pero sin embargo se dirige totalmente a ti y luego eso se transforma en un estilo como podemos llegar al arte urbano, ¿no? Quería hacer un poco un recorrido del graffiti al arte urbano y, bueno, elegí a 3 artistas que me apasionan, como es Muelle, que me encanta y, como decías, es muy poco conocido y creo que en el futuro irá conociéndose un poco más. mm. Y con él hablo del graffiti y luego paso a esa evolución al post-graffiti, como con Cefal Farrell, con su cartel Obey, firma con un alias que es un Obey, que es un cartel que es totalmente diferente, y como ya la evolución total al arte urbano estaría Banksy, que se ha convertido en una estrella mundial de rock casi, ¿no? ¿Qué opinión te merece Banksy? ¿Tú qué opinas sobre su trabajo? Bueno, a mí, bueno, ahora me cuentas tu opinión, que creo que me la quieres contar. Bueno, Esta vez me toca a mí hacer entrevistador. Ya sé que normalmente estás al otro lado. La verdad sí, que es jodido, ¿eh? Cuando te hacen preguntas así, tienes como... sí. No sabes nunca por dónde te van a salir, ¿no? Ya. Pues nada, Bueno, cuéntame, ¿qué opinas de Banksy? Banksy es un artista que me gusta porque creo que define la evolución, bueno, el éxito que está teniendo ahora el arte urbano, porque yo en el libro hablo de que el arte urbano tiene tanto éxito ahora mismo porque es un arte que una nueva generación lo ha vivido de una forma libre en la calle, ¿no? Ha vivido el arte, ha podido ver una obra, le ha podido gustar más, menos, la ha podido aborrecer o la ha podido hacer reflexionar, pero lo que no ha tenido que hacer es entrar a una galería o un museo para poder verlo o verlo de una forma obligada, ¿no? ¿Qué ha pasado? Que esa generación ahora mismo ha crecido, ¿no? Y esa generación ahora, pues, son galeristas, son publicistas, son Mm, coleccionistas y están demandando el arte de su generación, ¿no? Y entonces yo creo que el paradigma de esta generación es Banksy,
porque ha conseguido ser el protagonista de esta nueva generación desde el anonimato y desde el arte urbano, ¿no? Que me parece algo brutal, ¿no? Él, guardando el anonimato, es prácticamente parte de su obra de arte, ¿no? Porque Mm. sabemos lo difícil que es ser anónimo en una sociedad que es un gran hermano, todo está lleno de cámaras, todos vamos con un smartphone en la mano con cámara, un artista urbano, si llevas mucho tiempo siendo artista urbano, te detienen, te fichan, pasas un día en el calabozo. Sin embargo, tienes que tener muy claro desde muy, muy joven que quieres vivir en anonimato para no aparecer en fotografía, no aparecer en vídeo, y eso me parece brutal. Hay gente que dice, que ojalá se sepa quién es Banksy o Banksy es tal. Hombre, yo creo que es mejor no saberlo y que si se descubre alguna vez, va a perder mucho su obra y su trabajo, claro. Yo a veces he pensado que si algún día detuvieran a Banksy, o sea, el gobierno lo dejaría en libertad y no le daría bombo a su detención, y como que realmente a todo lo que viene a ser el establishment cultural inglés ahora mismo no le interesa para nada que se sepa quién es Banksy, porque hay mucha gente comiendo de Banksy, ¿sabes? Claro. Y mueve mucho dinero. Y a nivel de, es como, yo qué sé, como si Damien Hirst, yo qué sé, pues, tiene que liarla muy gorda para que de repente se le echen a la yugular, porque también es como, es un activo cultural del Reino Unido, ¿no? Entonces, es un tema curioso, es un tema, yo creo que llega un momento en el que puedes llegar a alcanzar un nivel de estatus, de conocimiento y mover tales cantidades de dinero donde ya incluso el propio sistema es como que ya te deja un poco aparte, y si no, bueno, yo qué sé, si matara a alguien o yo, no sé, se le fuera la olla y decir algo súper bestia, pues supongo que sí. Pero mientras sea simplemente hacer obras de arte en la calle y tal, yo creo que le van a dejar bastante, bastante tranquilo. Este libro, la verdad que tiene un punto que es como, creo que has conseguido lo que decías, tiene un punto como muy ligero, pero realmente te está hablando de un montón de artistas a la vez, o sea, realmente es enriquecedor, te aprendes un montón. Y me gustan mucho las anécdotas. Hay una que hablas de Débora de Robertis, cuando está hablando de la liberación de la mujer, está trabajando contra la censura, le invitan a dar una charla en el TED y le dicen que no puede mostrar las imágenes donde sale ella desnuda, y al final la detienen. Es que yo esa anécdota no la sabía, por ejemplo, tío, me encantó. La del Anish Kapoor también, con el Banta Black. Había oído algo, pero Mm. no, o sea, me gusta muy bien, o sea, me gusta mucho cómo lo has ido explicando. Está todo como de una manera muy didáctica, muy pedagógica. Y no sé, ¿hay algún artista de todos los que tienes en el libro que te guste a ti especialmente? Que digas, mira, Bueno, tengo un poco de debilidad por este. Bueno, en realidad me gustan todos. Es como súper complicado elegirlos y además trabajar en ellos para el libro les he ido cogiendo mucho cariño, ¿no? a cada uno de ellos. Me encantan todos. Hay algunos que los conocía más, otros menos, otros que era súper fan. Pero sí que yo creo que a través de todas estas anécdotas, además, es como si los conociera, ¿no? Me sería muy difícil elegir. Y además, lo que decía, no solo hay, bueno, hay 7 pecados capitales, 7 capítulos. En cada capítulo hablo de 3 artistas, pero no solo aparecen estos 21, hay como 50 o 60 artistas de los que hablo, ¿no? Alrededor de ellos y que Mm, aparecen. Y el libro se basa un poco en eso. Yo soy mucho de contar anécdotas y de contar así historietas mm, y cosas así graciosas. Y entonces la forma de enganchar a la gente contando todo esto, sin darte cuenta, le estás explicando que es el hiperrealismo, que es el arte conceptual, ¿no? La performance, el arte urbano, ¿no? El graffiti, post-graffiti. Y es de una forma muy amena y muy coloquial, pero está dando muchas claves, ¿no? Para enfrentarte luego a una obra, ¿no? O a mirar de una obra conceptual que digas, eso lo hago yo, ¿no? Pues entonces para mirarlo de otra forma. ese tema voy a dejarlo Y aparte. El ya, tema ya, de... sí. Ya estoy harto, tío. Vale, sí, Sí. sí. Sí, sí, sí. Si tuvieras que definir un pecado capital del que tú adoleces, ¿cuál, Bueno, cuál elegirías? ¿Con cuál te identificarías más? bueno, yo creo que todos tenemos un poquito de todos los pecados y lo digo cuando
termino el libro y hago un pequeño epílogo, hablo de que no se trata de huir de nuestros pecados, ¿no? Porque al final son sentimientos que tenemos, sean mejores o peores. Yo creo que es peor dejarlos de lado o intentar encubrirlos o intentar no hacerlos caso. Yo lo que hablo es de realizar una transformación, ¿no?, de esos pecados o de esos vicios, ¿no? E intentar que nos ayuden a superarnos, en lugar de ser avaricioso, intenta ser competitivo y que te ayude, ¿no? En lugar de ser soberbio, ayuda a que eso, a que seas soberbio en hacer las cosas bien, en ser mejor, ¿no? Que seas perezoso, un poco perezoso, para que no de rienda suelta a los demás pecados, ¿no? Un poco una forma de convivir con ellos, como hacen todos estos artistas que hablo, ¿no? Porque yo hablo que estos artistas lo bueno que han hecho es coger esos vicios y que se transformen en un arma, ¿no? En un arma para hacernos reflexionar, para remover mentes, ¿no? Para llegar a nosotros y para emocionarnos o para dejarnos con la boca abierta, ¿no? Entonces, en lugar de dejarlos fuera, al revés, hay que hacerlos tuyos, interiorizarlos, canalizarlos y, bueno, si eres artista y puedes hacer un trabajo como este, puedes ayudar a convivir con ellos a la demás gente, ¿no? Vale, resumiendo, que no te moja. El a- Sí. No, está bien, está bien. No, no voy a insistirte tampoco. Hombre, me parecía que era una pregunta obligada, ¿no? Es como, estás hablando de los pecados capitales de un montón de artistas. Uno, que digas, venga, la verdad es que es una pregunta muy jodida porque cualquiera de ellos es un pecado cabrón. Es cañero, ¿no? Claro. La soberbia, Sí. bueno, a ver, la soberbia, pero que quede claro Ah, que tal. O claro. yo qué sé, o la gula. La gula en esta cuarentena está ahí, vamos, al acecho. Mira, yo hubiera elegido la gula seguramente, porque creo que Sí. es como la más light. Sí, bueno, y en esta Como cuarentena mucho, estamos, como mucho. todos estamos ahí con la gula, porque al final no tienes forma de hacer otra cosa que te divierta o que te haga sentir bien, que es salir o ver a los amigos, pues nada, a comer. Sí, totalmente. Es verdad, tío. Ahora que dicen que se va a poder salir de vez en cuando a hacer ejercicio, tío. Lo bueno es que ahora se va a poder salir a hacer ejercicio y ahora no sé si voy a tener ganas. Yo siempre voy a la contra, tío. Ahora por joder no salgo, tío. Ahora no va a dar Am, miedo salir. Sí. hay también una pregunta que quería hacerte y era, viendo, viendo el libro, pero bueno, más allá del libro, incluso viendo un poco lo que voy percibiendo cuando voy hablando con otros artistas que son artistas de éxito, creo que hace falta un punto, o sea, para triunfar y poder ganar mucho dinero, fama y yo qué sé, y todas estas cosas que definen que seas un artista de éxito, tienes que tener un punto muy empresarial, ¿no? Damien Hirst, Takashi Murakami, de los que hablas aquí, Jeff Koons. Si te paras a pensar, la mayoría de los artistas de los que hablas aquí son artistas, pero tienen un componente de empresario brutal. ¿Tú qué crees que es, o sea, qué porcentaje crees le darías tú de importancia a tu capacidad empresarial hoy día si quieres ser artista? Es que, claro, es que hoy en día es muy importante, porque estamos hablando de que hoy en día los artistas no solo crean, ¿no? Los artistas llevan sus redes sociales, eh, se presentan dosieres para becas, para premios, para galerías, eh, difunden todo lo que hacen, o sea que el trabajo de un artista ha cambiado. Hablo en el libro de cómo Jeff Koons es el primero que contrata a una persona que lleve su marketing, ¿no? Y su imagen, ¿no? Entonces, esto ha cambiado un poco. A todos Mm. estos artistas hay detrás una gran infraestructura, ¿no? Que un taller, una empresa, un merchandising, pero bueno, yo lo que sí que creo que esto empieza por un buen trabajo artístico. Claro, si tú no consigues crear una obra que llegue,
que sea interesante, a la que se interesen los coleccionistas, los galeristas, una feria para que puedas exponer, para que puedas mostrarla y que empiece a llegar toda esta infraestructura, no llega, ¿no? Y no llegas a ser un artista de éxito, entre comillas, ¿no? Hay un trabajo muy importante de marketing ahora, pero hay que tener en cuenta que hay que hacer un buen trabajo y ser constante y hacer un buen trabajo artístico para conseguir que alguien se fije en ti, que no hace falta que sea un marchante, que no hace falta que sea un mecenas, sino para que se fije un coleccionista o una galería que quiera apostar por ti y que luego puedas ir creciendo. Y si pues ahora difundo en mi Instagram y pinto yo, pues a empezar a tener un taller, a que te lleven las redes sociales, a mil cosas como estas. Pero bueno, no es nada fácil, nada fácil. Desde luego que no, desde luego que no. Estaba pensando también en todo este tiempo que has lidiado con tantos artistas. ¿Consigues? Bueno, no sé si es algo que pretendes conseguir o no, pero ¿no tienes como algún tipo de favoritismo que digas, mira, este artista es que todo lo que puede hacer por él o por ella siempre estaré ahí, ¿no? O no sé, supongo que habrá muchos, pero igual hay como alguien con quien tengas una conexión especial o no sé. Bueno, hay algunos que tengo la suerte de conocer personalmente, como Regina José Galindo, que es un encanto, Mm, o algunos que he conocido a través del libro, como Ángela de la Cruz, ¿no? Que le encantó el libro y se lo envía a Londres y súper contenta y tal. qué bueno. Mm, Y, y bueno, me pasa también en plataforma PAC, que escribo sobre artistas y, por supuesto, hay muchos que les tengo mucho cariño, que son mis amigos y que intento ayudarles todo lo que puedo y más, difundiendo y promoviendo su trabajo. Pero bueno, también tengo que decir que intento ser profesional y por muy amigo que sea un artista, si su trabajo no me interesa realmente, tengo que ser justo y tengo que mostrar un arte interesante y que tenga un crecimiento. Pero bueno, hay muchos buenísimos artistas que son mis amigos y yo encantado de ayudarles. Me claro. encanta y me flipa. Eso es un poco, es un poco como nació PAC, ¿no? Es un poco para apoyar, ¿no? Bueno, hemos creado un grupo de amigos que sigue creciendo y que nos encanta. Qué bien. La verdad es que yo creo que más o menos asistí al nacimiento de Pac y no me imaginaba que iba a ir poco a poco ganando tanta envergadura. Es como, no habéis parado, bueno, no habéis, no has, bueno, habéis, porque hay mucha gente ahí ya Sí, que estáis sí, trabajando, sí, ¿no? sí. Pues no habéis parado de crecer, tío. La verdad es que, y estáis haciendo creo que una labor muy interesante para todo lo que es la difusión del arte contemporáneo en España y supongo que a nivel internacional, porque a fin de cuentas todo lo que está en Internet, quiero decir, está al acceso de todo el mundo, ¿no? Cualquier persona que esté en Chile o que esté en Argentina o México o cualquier otro lugar puede disfrutar del contenido que tenéis. O sea que, Claro, sí, ahora, bueno, ahora, por ejemplo, los pilares de la plataforma son cuatro. Está el director artístico, que es mi socio, cofundador y director artístico. Luego está Sara Torres, que es la, la editora. Y luego estaría Victoria Rivas, que es la que lleva comunicación y prensa. Luego estoy yo como director general. Y luego, alrededor de esos cuatro pilares, hay un montón de colaboradores, tanto redactores como comisarios, artistas, que participan eh, de una forma concreta, escribiendo o comisariando o con algún proyecto que nos surge. Entonces, bueno, podemos hacer muchas cosas. Hemos trabajado para marcas muy importantes y para ferias y galerías y la verdad es que estamos contentos. Tampoco nos imaginábamos nosotros que fuera a pasar esto. Como te digo, empezó como un blog porque a mí me gustaba escribir y me gustaba ir a una exposición y luego escribir y contarle a la gente lo que me había gustado, ¿no? Me ya, gustaba un artista y digo, bueno, pues voy a contarlo, ¿no? Y es como nació, ¿no? Y ahora, pues bueno, la verdad es que tenemos más de 150.000 visitas mensuales a la web y luego tenemos unos altavoces geniales que son nuestras redes sociales bueno, uniendo Facebook, Twitter e Instagram, pues superamos los 100.000 seguidores. Entonces, pues bueno, qué podemos, bien. además, teniendo este volumen de entradas y
esta community que nos sigue. Hemos podido crear, por ejemplo, Arte en Casa, que ha sido en esta cuarentena, donde hemos empezado a difundir microentrevistas de artistas, exposiciones online, convocatorias, todo cosas que para acercar un poco el arte en esta época tan complicada que no puedes consumirlo, ¿no? Y en esta parte de que tenés ahí Arte en Casa, puedes ver todo lo que estamos haciendo relacionado con lo que puedes consumir y tener el arte un poco más cerca ahora que no puedes ir a ver una exposición, ¿no? Y aquí es donde entran las entrevistas que estoy haciendo a artistas en Instagram también, todos los días a las 6, también para hablar con ellos y para estar un poquito más conectados con el arte en el confinamiento. Qué bueno. Estoy aquí abriendo, bueno, ya lo vas viendo, ¿no? Diferentes... Sí. El proyecto este del Pejac. Oye, ¿es Pejac o Pejac? Es que no sé. Yo digo ¿Tú cómo Pejac, le llamas? pero yo Pejac, pero no sé si está bien dicho. De verdad, Yo tampoco. No lo sé. Yo tampoco. Pero vi esta iniciativa y me pareció muy interesante también. Sí, me encanta el trabajo que hace. Sí, es un trabajo brutal, la verdad que sí. Oye, pues está muy chulo. Ya para finalizar, te quería preguntar por el tema del Just Mat. ¿Cómo ha sido tu experiencia? O sea, como coordinador de ferias, esta es la primera vez, ¿no? Que habías... Sí, llevo trabajando con ellos desde septiembre. Entonces, la feria de Madrid, que ha sido ahora en febrero, ha sido mi primer jazz coordinado y la experiencia ha sido genial. Porque, además somos un equipo que estamos trabajando muy bien. La directora artística es Semiramis González y, ha sido una experiencia genial. No es nada fácil porque la coordinación son son 50 galerías, más un par de editoriales, varios proyectos patrocinados. Estamos hablando de unos 55, 56 stands. Cada uno de trabajo, esos stands, sí, cada uno de esos stands traen artistas. Estamos hablando más de 100 artistas, obras. Luego todo el trabajo de coleccionistas que apoyan la feria, que compran, todo el tema de prensa. Pero la verdad es que estamos muy contentos. Jazzmat 11, que la edición 11 salió súper bien. Tuvimos una feria muy, muy amena en la que teníamos también música, conciertos, una zona de barra, unas propuestas geniales de artistas y galeristas. Se vendió bastante, se vendió mucho, estamos muy contentos. Entonces salió todo tan bien que de repente a la semana siguiente estábamos metidos en este lío del coronavirus. Es que fue por los pelos, ¿eh? O sea, fue las ferias estas que hubo en Madrid, plan, y al momento, de hecho ya cuando estaban las ferias, yo creo que seguramente igual había gente ya que estaba como, bueno, voy, pero, ¿no? Sí, seguro. Miedo, sí, nosotros teníamos, por ejemplo, 4 galerías italianas que el día antes yo las estaba llamando por teléfono por si podían viajar porque estaban empezando a cerrar aeropuertos, que si iban a llegar. Por suerte, unos estaban viajando y otros ya estaban en Madrid y no hubo problemas, o sea, que vinieron hasta las galerías de Italia. Pero es que no sabíamos, igual alguno estaba malo ya y no sabía ni qué era eso. Pero a ver te si va queda a como una resultar que lo que ha sensación. pasado en Madrid es por culpa vuestra, tío. En Arcos sí que creo que tuvieron algún problema y que alguna galería no pudo ir o hubo coleccionistas que no fueron, pero nosotros sí que no notamos la incidencia. Tuvimos suerte y escapamos ahí por los pelos. Por los pelos, ¿eh? Bueno, esperemos que el año que viene, como va a haber margen, ¿no? Margen por medio para cuando llegue la próxima edición, la cosa ya esté un poco más calmada. Vamos a cruzar los dedos para que... Sí, esperemos que sí. esté todo bien. Oye, pues ha sido... Bueno, espera. Me queda la pregunta... ¿Sabes, no? Del millón, sí. la pregunta del millón. La que me puedes tú hacer la pregunta a mí, si quieres, y puedes volver a tu rol de entrevistador. No sé si sabes. Bueno. Siempre al final acabo dejando no. que el entrevistado haga de entrevistador. Que es tu salsa ahora mismo, porque tú estás de entrevistador ahora ahí a saco. Ahora tengo tantas preguntas que hacerte una, pero... Haz una. Oye, otro día, si quieres, hacemos un pack de estos TV o lo que sea y ya... Sí. Aunque la verdad que yo no sé si... Hostia, una cosa es entrevistar y otra cosa es que te entrevisten, ¿eh, tío? Yo creo que las personas que os dejáis entrevistar le echáis mucho valor, ¿eh? Porque a mí me daría un poco de apuro, la verdad.
Es como estar Bueno, ahí a ver qué me pregunta ahora, a ver cómo salgo de esta. igual dentro de poco te lanzo el reto, a ver si hacemos una y así te hago unas Vale, preguntitas. ya Pero veré, yo me bueno, comprometo, por si acaso. vale. Venga, Pero va. bueno, te lanzo una hora. En este confinamiento has tenido tiempo para trabajar, hemos tenido todo tiempo para pensar, pero lo que ha pasado mucho es que hemos estado un poco preocupados y ha pasado que cuando... Uy, se te fue. A ver, que se ha ido una imagen. Ahora, ya estoy aquí. Todos son Ha pasado... señales. Todos son Sí, ¿no? señales, Oscar. Ha entrado una llamada. El destino no quiere que me pregunte. Venga, perdón. Ya. Nada, que tienes todo el tiempo del mundo, pero no estás en el mejor momento para crear, ¿no? Te quiero preguntar, ¿a ti este confinamiento y este estado en cuarentena ha servido para que te influya en tu obra o para algún proyecto Hostia, es buena pregunta. artístico? Eres bueno preguntando, ¿eh? Es una muy buena pregunta. Am, Hombre, a ver, me ha servido para lanzar el proyecto en el que estoy ahora mismo contigo, que es entrevistar Bueno, a bien. artistas o personas relacionadas con el mundo de la cultura. Entonces, en ese aspecto sí que me ha servido porque de alguna manera es como que durante un tiempo he estado con mi canal de YouTube muy centrado en hacer vídeos donde salía yo y para mí es algo muy gratificante el de repente como eh, tomarse, o sea, como esta corriente fresca de aire, ¿no? Que llega cada vez que entrevisto a otra persona y es como que me aporta a mí, siento que a la gente que nos está viendo, pues también le está aportando porque es como que se nutre de más lugares, ¿no? Y que es como algo más diverso, más rico, que no estar yo todo el rato Ujú. hablando de mis pedradas, de mis movidas y tal. En ese aspecto, sí, claro, obviamente me ha influido y creo que ha sido y que es una buena oportunidad, tanto por ejemplo para el proyecto este que tienes de Pacte TV o para otros proyectos que están llevando a cabo otras personas que aprovechan también el que ahora hay una gran cantidad de personas súper interesantes que están en casa y que puedes entrevistar con más comodidad, ¿no? Ujú. O sea, en ese aspecto sí. A otros niveles de pintura y tal, la verdad es que últimamente no estoy pintando nada. Estoy muy focalizado en preparar las entrevistas, en editar y todos esos temas que están más relacionados con YouTube. No sé si eso te sirve como respuesta, más o menos. Sí, 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 claro, Vale. claro. Sí, bueno, te estás influenciando y nutriendo de un proyecto que has creado donde te están entrando sinergias diferentes Totalmente. y eso se va a ver pronto en tu obra, eso está Eso claro. es. La verdad que realmente siento que... Y es un viaje en el que supongo que todas las personas que van viendo las entrevistas les debe pasar lo mismo, que vas como nutriéndote de cada artista y sí que es verdad que noto que no sé si voy a seguir trabajando de la misma manera como he ido trabajando hasta antes de entrar en esta fase de entrevistas. Porque es que estoy hablando con gente que también es muy potente, ¿sabes? Y que tienen una visión y una concepción del arte que me parece muy, muy, muy enriquecedora, ¿sabes? Cuando les escucho. O sea que sí, sí, vamos a ver, ya se verá, ya te iré Qué bien, contando. lo veremos. Pues un fuerte abrazo, muchísimas gracias por Otro, brindarte a esta entrevista y nada, espero que acabe pronto el confinamiento y que algún día que vaya por Madrid pues podamos vernos y podamos quedar para tomar algo, claro que sí, claro que ¿vale? sí. Muchas gracias a Venga, ti. un Gracias. beso, hasta Gracias, hasta ahora. luego, adiós.